Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar, hermanos queridos. Hermano Mario, ¿me escucha bien ahí atrás? ¿Sí? Ok. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso primer día de la semana que nos has regalado, Padre mío. Gracias porque has podido restaurar mi voz, Señor. Agradezco de corazón, Padre mío, esto porque mi deseo siempre, Padre, es poder enseñar tu palabra de forma correcta. Y como te decía, Señor, por estos días, Señor, y cuando venía para acá, si tengo que seguir herido, por favor, manténme mi voz limpia en este momento, Señor, para que pueda exponer tu palabra, Señor, para lo bellas cosas que me has regalado por medio de este pasaje, Padre mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 2. Iniciamos ya. Fueron 5 domingos solamente predicando el capítulo 1, porque la idea, hermanos, es desmenuzar palabra por palabra para que el mensaje no caiga en terreno vacío, sino que llegue al corazón. Y obviamente no vamos a hacer una introducción aquí porque estamos iniciando un nuevo material que puede ir algo concatenado con lo anterior, pero vamos a ver cómo lo vamos a ir introduciendo. Y hemos titulado el mensaje ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Y hoy vamos a ver del versículo 1 al 12 de Marcos 2. Y entramos en materia, hermanos queridos. Verso 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Empezamos a desglosar estos dos versículos. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que el primer versículo dice, entró Jesús otra vez en Capernaum? Significa que salió. ¿Cuándo fue la primera vez que entró a Capernaum? Tranquilamente nos vamos al capítulo 1, hermanos, verso 21. El verso 21 nos revela cuando el Señor entró a Capernaum. Y dice la palabra de Dios, y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, y enseñaba. Pero también este versículo 1 del capítulo 2 dice que entró. Significa que cuando entró en este versículo 21 tuvo que haber salido, ¿verdad? ¿Cuándo salió, hermanos? Vean el verso 35 del capítulo 1. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Así que estamos viendo que en ese momento él se va y empieza entonces a sanar a este último leproso. Entonces, el versículo 1 también, hermanos, nos detalla algo muy bonito. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Hasta donde nosotros vemos, hermanos, cuando el Señor inicia su ministerio, se pasaba de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, y donde le quedaba, siempre, gracias a Dios, se encontraba un lugar para donde repasar, pero no tenía como una casa como per se. Pero ¿por qué aquí dice que estaba en casa? En primer lugar, sí estaba físicamente en una casa, lo vamos a ver más adelante, pero también el libro de Mateo me dice que estaba en su ciudad, Galilea. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de Galilea hay varias ciudades y entre eso está Nazaret.
Entonces, ¿qué pasa? Es como aquí, yo estoy en Panamá Oeste, pero en Panamá Oeste está Coronado, está Chame, está Gorgona, pero estamos todos en diferentes ciudades, pero un mismo complejo. Entonces, de Galilea se divide en varias ciudades y entre eso está Nazaret, pero está también Capernaum, así que él estaba como si fuese en casa, ¿ok? Entonces seguimos, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en las puertas. ¿Ustedes quieren saber, hermanos, quiénes eran esos muchos? ¿Les interesa saber? Recuerden que en el capítulo 1, la fama de Jesús se hacía tan grande, tan enorme, que la gente decía, oye, hay que conocer a ese hombre. Mira que yo estoy enfermo, hay un pariente endemoniado, yo quiero conocerlo porque él está predicando de una forma muy distinta. Así que la fama era impresionante. Pero aquí hay algo interesante que nos dice el libro de Lucas. Y vámonos a Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, verso 17. Y subrayen este verso. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ¿quiénes, hermanos? Los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué el Señor me está regalando en estos versículos? Y les predicaba la palabra. Hermanos queridos, yo espero que no esté en esa situación, pero en algún momento lo vamos a estar. Va a haber un momento, hermanos, que te va a tocar predicar la palabra del Señor en un auditorio, donde todo el auditorio va a decir, gloria al Señor por este tiempo maravilloso que vamos a compartir la palabra. Pero también van a haber momentos donde van a estar sentados allí, en la misma congregación, fariseos, doctores de la ley, viendo con lupa dónde falla el pastor para acusarlo. También es un espíritu detractador para estar aquí y decir, yo soy un tipo que sabe, que me va a enseñar, y se sientan ahí mismito de primero. No hay nadie, hermano, así que no estamos tirando piedra. Y se sientan de primerito, y entonces te hacen saber cómo te voy a hacer sentir mal. Y Dios nos libre de eso, pero va a haber de todo en la viña del Señor. Como yo se lo he dicho, hermanos, aquí van a haber trigo, pero también va a haber cizaña. Aquí van a haber ovejas y también van a haber lobos. La cosa es, hermanos, que independientemente de en el entorno que te encuentres, ¿cuál es el deber tuyo y mío? Predicar la palabra de Dios. Hermanos, aquí hay diferentes ministerios deportivos, hay uno musical, y le ha tocado esa parte musical estar en urbanizaciones complejas, feas, fuertes, y él no se tiene que adaptar a ellos. Él va a poner su planta de que él es hijo de Dios y tiene que compartir de Cristo a pesar de que exista oposición allí. Así que, hermanos, aquí vemos que las personas empezaban a llegar para conocer al maestro, pero también estaban los peliones, los ortodoxos, los que buscan la quinta pata, y eso a nosotros no nos tiene que impedir predicar la palabra del Señor. Porque es chévere, hermanos queridos, predicar ahorita mismo con todos ustedes. Porque gracias a Dios los estoy conociendo a todos y sé que tienen un espíritu de aprender. Pero en algún momento alguien se sentará aquí en forma de juez. Igualmente, hermano, a mí no me debe interesar si él va en forma de juez. Yo voy a predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios, hermano, cambiará la vida de esa persona o la saca. Pero si aquí no se predica la palabra de Dios, se llena todo esto ortodoxos y se va a hablar de cualquier cosa menos de la palabra del Señor. Así que, hermanos, yo quiero que entiendan el contexto de Jesús, que Él está predicando y Él sabe todo lo que está
alrededor. Y hay un versículo bíblico, hermanos, en cuanto a esto de predicar la palabra de Dios. En cualquier auditorio que te encuentres, busquen el libro de Romanos, Romanos 1, 16 al 17. Verso 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está: mas el justo por la fe vivirá. Yo recuerdo, hermanos, que estábamos en un ministerio deportivo de voleibol en una escuela que era totalmente de una línea budista. Entonces, cuando estamos allí, el director se acerca a nosotros y dicen: yo sé que ustedes son cristianos y ustedes pueden dar mensajes positivos, pero no estén mencionando a Jesús porque se va a formar un lío aquí. Así que, para que sepas. Entonces yo venía con la Biblia, Jesús, Jesús, Jesús. ¿Y cómo hacemos acá? Y me acuerdo que estaban toda esa comunidad de niños. Y cuando me toca hablar, bueno, Señor, dame la palabra. Y empecé a hablar de forma genérica. Y yo mismo me sentía mal. Yo, pues eso es nueva era esto. No. Y al final, cuando vamos a hacer, ya voy como aterrizando. Y yo dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como Salvador? Apedréelo. No, así. Varios alzaron la mano. Pónganse de pie. Y se pusieron de pie. Y me acuerdo que los niños hasta se agarraban de la mano y cerraron sus ojitos. Hermano, no importa en el auditorio que te encuentres, predica la palabra de Dios. Predícala. Porque ahorita estamos adulterando la palabra de Dios. Ahora yo escribo una canción para el Señor y tranquilamente puedo dedicársela a mi esposa de amor, porque es genérica. No, pero él no dice nada malo. Hermano, Jesús vino a hablar cualquiera que esté al frente, punto. O nos une o nos divide. Pero no podemos adulterar la palabra de Dios, porque no nos debemos avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios. Regresamos al libro de Marcos y seguimos, hermanos queridos, versos 3 y 4. Y dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Hermanos, en el griego, este paralítico es el que está imposibilitado de sus extremidades. Extremidades hay superiores e inferiores. Este en particular no podía mover ni brazos ni piernas. Era totalmente paralítico. En el libro de Juan, que te habla, ¿se acuerdan? El paralítico de Betesda. En el griego ahí es disválido, o sea, de que estaba convaleciente, pero podía hacer algo para moverse. Por eso que él decía: cuando se mueven las aguas, ya cuando yo intento ir ya se me adelantaron. Este es totalmente un vegetal. Y hay que darle este significado a este paralítico para que entiendan el milagro que hará el Señor. Entonces dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hay 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, que ya ustedes saben quién estaba en la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Totalmente inoportunos estos 4 amigos. Estos 4 amigos son fuera de orden. No pueden hacer eso en el templo del Señor o en la casa, pensarían muchos. Pero hermanos, ¿qué tal que te digo que bíblicamente al Señor le encanta que seamos inoportunos con Él?
Y cuando yo te digo que seamos inoportunos con Él, es de que tú le hablas a Él en cualquier momento y Él te va a oír. Hermanos, tú no necesitas un protocolo para hablar con Él. Simplemente hablas y Él te va a oír. Así que le encanta que nosotros seamos inoportunos. Pero estos 4 amigos hicieron lo imposible para que su amigo paralítico viera al maestro. Imagínense en esta escena, hermanos. Ahorita mismo yo estoy predicando Marcos 2 y se escucha arriba y se empieza a caer el gypsum. Me tengo que apartar. Se baja Bruno y Jaime, tipo Misión Imposible. ¡Ey, tírame ahí! Vivo, que se nos cae. Dale, suave. Ajá. Ahí. Y el paralítico nada más tenía que mover ojos porque no podía mover más nada. Y se bajó en medio de la casa llenísima. ¿Ustedes se imaginan los ortodoxos de la ley? Los fariseos estos que estaban. ¿Qué este desorden? ¿Qué tipo tan... ¿Cómo se les ocurre hacer semejante trastada? Y ese no es la casa de él. Pero él la va a pagar. No la va a pagar. ¡Qué bárbaro! Y se pierde la perspectiva. Pero analicemos, hermanos, que el Señor le encanta eso. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Pero ¿qué me dicen de la fe de esos 4 amigos? Esos 4 amigos no les importó la circunstancia que se encontraban. Decían, hay que ver al maestro. No importa la circunstancia que tú te encuentras, hay que fijarse en Jesús. Tú y yo podemos ser paralíticos en muchas cosas y nos enfocamos en la enfermedad y no nos enfocamos en Jesucristo. Y cuando nos enfocamos en el problema, somos quejosos, somos totalmente malagradecidos, no salimos del círculo vicioso y nos olvidamos que el Señor tiene cuidado de mí y que me ama con todo el corazón y que te dice, yo estoy contigo. Y no importa si tienes que romper el techo, rómpelo, yo te estoy esperando. Pero qué cosa tan interesante nos regala el Señor. La fe de esos amigos y lo inoportuno de ellos de abrir un techo para ver al maestro. ¿Qué dice la Biblia? Busquen el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. Lucas 11, versículos 5 al 13. Y Jesús está diciendo aquí lo siguiente. Y dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Si a mí me paran a la medianoche por pan, mejor que te despierto, hermano, porque si me despertaron, no puede ser que me están pidiendo pan a esta hora. Y si es a mi esposa, peor, porque yo me vuelvo a dormir, hermanos. Yo me vuelvo a dormir, mi esposa quedaría así. Y la pago yo. Así que, hermanos, por favor, no me llamen por pan a las 12. Pero si lo hacen, hermanos, fueron inoportunos. Pero porque son mis hermanos y los amo, les daré su pan. No los voy a maldecir, pero voy a decir, ten tu pan, hermano. Sí, Jaime, vaya, hermano. Me cuentas mañana cómo te va. Pero lo hago. Ahora, ¿qué dice nuestro Padre Celestial? 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor le encanta que seamos inoportunos con Él. Cuando tú le pides, Él te da. Cuando tú lo buscas, Él se halla. Cuando tú lo llamas, Él va a abrir.
conforme a su voluntad. Y hermano, no necesitas un protocolo para ser oído. Simplemente sé tú y habla. Él está allí para ti. Y si Él te dice que ese amigo, a pesar que se enojó, le da el pan, ¿cuánto más yo? Así que hermanos, el Señor estaba fascinado cuando veía ese techo caerse y decía, ¿quieren verme? Me van a encontrar. Deja la queja. Mira a Cristo. Pero no salgo del hueco. Sigue viendo a Cristo. Porque Él va a responder. Y dice 11, ¿qué padre de vosotros si un hijo le pide pan le dará una piedra? Papi, me compras una pizza, coge tu piedra. Papi, me llevas al McDonald's, coge tu culebra. No va, ¿verdad? No encaja. Si pescado en lugar del pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria al Señor. Gloria al Señor por estos amigos. Y yo espero tener esos amigos aquí, que cuando estemos en necesidad, en vez de darme plomo, vamos a llevarlo a Cristo. Porque de eso se trata, hermanos, que estemos unidos, cualquiera que sea la circunstancia en que nos encontremos. Porque en algún momento, hermanos, yo estaré en el piso. Y gloria al Señor cuando vea todas esas manitos de ustedes. Pastor, venga, vamos a seguir adelante. Pero cuando tú caigas, yo te daré la mano, porque somos del Señor. Y si hay que romper un techo, lo tenemos que romper. Si hay que doblar rodillas, tenemos que doblar rodillas. Porque el Señor siempre va a responder, siempre. Y si yo lo hago siendo malo, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Gloria al Señor por estos bellos pasajes que el Señor nos está regalando en este texto. Así que ya viene el asunto, viene el meollo, hermanos. Viene la esencia. Versos 5 al 8. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿La fe de quién la tenía, hermano? ¿El paralítico? No. La tenían los 4 amigos, no el paralítico. El paralítico posiblemente iba refunfuñando, pero no podía refunfuñar si no se puede mover. Es como los abuelitos, cuando ya están muy abuelitos, que le dicen: mamá, póngase esta ropa. A mí no me gusta esa ropa, hija. Y a mí qué me importa, póngase la ropa. Y se va el abuelito con una ropa que no quiere. O sea, llega un momento que uno dice: oye, pero ¿qué pasó? El paralítico iba así, me van a llevar, están rompiendo un techo, no se podía mover. Posiblemente él no quería. Pero ¿qué vio el Señor? La fe de los amigos. Y cuando el Señor le dice por la fe a los amigos: tus pecados te son perdonados, ¿qué es lo primero, hermanos? El corazón sobre lo físico. A veces buscamos al Señor para satisfacer los deseos físicos y carnales. Entran por la iglesia para buscar trabajo. Entran por la iglesia para perder dinero. Entran por la iglesia para quitar los problemas que tenemos. Porque quieren al Señor de la solución, al Señor de la lotería, al Señor de que si estoy sin esposo, tengo esposo, al Señor que si estoy limpio, tengo plata. Ese es el Señor que se predica. Y entran por la puerta por eso. Pero el Señor no ve lo físico, el Señor ve lo espiritual. Y el Señor por eso le dice al amigo: tus pecados te son perdonados, porque antes de yo glorificarme sobre ti, tengo que salvar tu alma. Nosotros cuando tenemos que evangelizar, hermanos, enfóquese en salvar el alma y luego ayude en lo otro, porque es parte de la obra misionera de nosotros. Si en algún momento tenemos que unirnos para un supermercado, para una familia, se hace de forma natural.
Pero yo no voy a ir con el supermercado para después Cristo. No, Cristo es primero y luego el súper. Porque primero se salva el alma y no lo físico. Por eso que muchas veces se llenan campañas de sanación, un estadio completo, porque quieren buscar solucionar el problema y no salvar el alma. Y el Señor nos manda primero a salvar el alma. Y dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. La palabra cavilar significa pensar intensamente de forma interna. A ver, voy a cavilar en estos momentos. ¿Alguien, hermanos? ¿Alguien que estoy cavilando? Se van a quedar así todo el día. No pueden adivinar lo que yo estoy pensando. Pero el Señor conoce los corazones. Así que Él sabe si tú ahí estás sentadito con deseos de aprender, con deseos de juzgar o con deseos de irte. Él lo sabe. Y este grupo cavilaba. ¿Y qué decía? Verso 7. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla este así? ¿Qué le pasa a este tipo? Blasfemia dice. La palabra blasfemia significa maldición. Está maldiciendo. Está diciendo cosas sin sentido. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Entonces todos estos pensamientos, hermanos, estaban dentro de las personas y por fuera, ¿cómo estaban? Y por dentro, somos unos actores impresionantes. Mister Hipócritas. Estamos peleando con la esposa y nos llaman. ¿Aló, buenas? Sí, claro, cómo no. Mañana te atiendo en la oficina. Claro que sí. Acuérdate de llevar los pasaportes. Dale, mi hermano, listo. ¿Cómo te estaba diciendo, Ingrid? Mister Hipócrita. Y hermanos, y nuestros corazones son así. Estamos así. Con la Biblia. Y por dentro, ¿cuándo se calla este tipo? Estamos cantando al Señor o estamos jugando. Se le salió el gallo a Pedro. Se le salió el gallo. Dios, ¿qué te pido? Dios imparable. Por dentro, hay que cambiar el ministerio de alabanza. Eso no sirve para nada. Así estamos con esa lucha. Y hermano, estoy haciendo así exagerado. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos sentados y cuando yo estoy aquí predicando, el Señor sabe si yo estoy predicando para tirar piedra o para glorificarlo a Él. Y tú como audiencia, hermano, sabes si tú estás aprendiendo o estás simplemente para cumplir y mentir a la misma vez. Nadie puede engañar a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, todo lo que hagas, tanto de ofrendar como abrir la puerta, si lo haces para Él, Él sabe que es para Él. Pero si lo haces para ganar aplausos, Él también lo sabe. Yo no. Así que, hermano, todo lo que hagamos aquí, sea en espíritu y en verdad, porque el Señor conoce los corazones. Entonces, cuando están cavilando de que qué le pasa a este, es un blasfemo, ¿cómo se le ocurre que solamente que el perdón es Dios? Y dice el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, sí que cavilaban de manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y esta es una pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos siempre nosotros. ¿Por qué soy tan quejoso? ¿Por qué pienso tan mal? ¿Por qué pienso que no me oyes? Porque a veces pensamos que Él no sabe esas inquietudes que tenemos. Pero claro que las sabe. ¿Por qué cavilamos de esa forma? ¿Cuántas veces yo he cavilado? Muchas veces. Muchas veces. A mí me frustraba mucho como músico. Por ejemplo, como hoy, fue un caso fortuito, literalmente, hermanos.
Estamos todos enfermos. Guitarrista, bajista, el otro guitarrista. Yo con problemas medio de voz. No pudimos practicar el jueves por fuerza mayor. Se nos venció la licencia a unos por allí. Y puras cosas. Y no saben lo frustrante que era para mí cuando me tocaba estar en la iglesia y el único músico era yo. ¿Cómo vamos a alabar si nada más estoy yo en el piano? Y me acuerdo que mi papá me decía, y si tú no estás, seguimos alabando al Señor. Porque la alabanza la hacemos nosotros. Así que, hermanos, si yo no hubiera podido tocar el piano, cantamos a capela y alabamos al Señor. Gloria al Señor por eso. Pero, hermano, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Y eso es algo que yo quiero siempre recalcar, hermanos, en mi vida. Porque cuando tú sabes que es así, ¿cómo evitamos las trastadas? Pero cuando nos hacemos los locos, vienen una cantidad de pensamientos que son espantosos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Busquen Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Juan capítulo 2, verso 23 al 25. Dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Este es el nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y miren esta parte, hermanos. Y lo que les encanta escribir y subrayar, este versículo tiene que estar obligatoriamente subrayado. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ya. Más claro no puede estar. Él sabe lo que hay en el hombre. Así que, hermanos, Jesús, cuando le dice esto a este grupo de fariseos, doctores de la ley, pasa lo siguiente, verso 9 al 12. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Yo le hago esa misma pregunta a ustedes, hermanos queridos. ¿Qué es más fácil decir? Imagínense a este paralítico aquí y yo al frente al paralítico, frente a todos ustedes. ¿Qué es más fácil decirle yo en ese momento? Hijo, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? 100%. Pero ¿qué es lo principal aquí? ¿Caminar o salvar el alma? Lo más fácil de decir es lo más profundo. Tus pecados te son perdonados. Y una vez tú aceptas al Señor, hay libertad. Como el cántico que tuvimos. Hermanos, con Cristo hay libertad. Cuando tú predicas la palabra de Dios, hermanos, es para salvar el alma perdida, no para llenar un estadio. Entonces, cuando tú predicas, tus pecados te son perdonados, es el evangelismo. Cuando esa persona acepta al Señor, es libre. Entonces, para la parte humana, lo más fácil era decir, oye, dile al hombre que se pare. ¿Cómo se te ocurre decir perdonar pecados si eso nada más lo hace Dios? Y estaban olvidando que estaban hablando con el Hijo de Dios. Así que él tenía facultad para perdonar pecados. Pero el hombre siempre busca lo exterior. El hombre siempre busca al más canoso para decir, ese sí es sabio, este pelado no. Porque nos llevamos por las apariencias. Si es una iglesia muy bonita físicamente, ahí está el Señor. Eso puede ser un monumento. Y debajo de una carpa está el Señor allí siendo glorificado. No nos llevemos por la apariencia. Entonces Jesús le está diciendo, díganme ustedes qué es más fácil decir. Que yo le perdone pecados o que le digo que se levante. Todos estaban en shock. Porque quedaron descubiertos sin ellos manifestarse. ¿Cómo es posible que me está diciendo lo que yo estoy pensando si yo no he hablado nada?
si yo estoy reído? Porque el Señor conoce el corazón de nosotros, hermanos. Y vuelvo y repito, cuando tú estás claro que el Señor conoce nuestros pensamientos, nos evitamos muchas cosas. Y dejamos de pensar mal, dejamos de juzgar al hermano, dejamos de pensar que somos mejores. Y empezamos a decir, todos somos soldados de Cristo. Donde hay un solo jefe y tenemos que obedecer. Por el solo hecho de cumplir ese principio. Verso 10. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria al Señor. Ahí dejó claro, yo tengo la potestad de perdonar pecados, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a mi papá si no es por mí. Gloria al Señor. 2 versículos de apoyo. Proverbios 15, 29. Proverbios 15, 29. Este proverbio es muy hermoso. Y dice así: hermoso, contundente. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¡Qué belleza! ¿Por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Porque estaba escuchando la oración de esos 4 amigos que querían salvar a su amigo. El Señor siempre va a oír al justo. Y cuando Él oye al justo, Él va a responder. Pero el impío lo tiene totalmente lejos. Porque estamos destituidos de la gloria de Él. La única oración de atracción del impío hacia Cristo es, te confieso como Salvador. Mientras tú no confieses al Señor, estás destituido de Él. No te oye. Pero la fe de los amigos hizo a los amigos, tus pecados te son perdonados. Juan 9:31. Ya este pasaje lo dio nuestro hermano Gabriel y Aris en su momento. Búsquelo brevemente. Capítulo 9, versículo 31. Y dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Más claro no puede estar. Y dice el verso 12: entonces él se levantó enseguida. Y hermanos, ¿qué quiere decir enseguida? Ya, rápido. ¿A cuánto se le ha dormido el brazo o la pierna cuando estamos durmiendo mal? ¿A cuántos? A varios, ¿verdad? Hermano, a veces yo estoy tan cansado que duermo de una forma tan extraña que cuando me doy cuenta, yo pienso que soy paralítico porque empiezo a ver la pierna y no hay reacción. Y yo la miro la pierna, ¿no? Oye, entonces me concentro en los dedos. No se mueven, dormidos. Y entonces empiezo. Y me empiezo a dar puñetes hasta se siento como una arena y se despierta el pie. Ay. ¿Cómo fue este paralítico? Sin extremidades internas superiores e inferiores, sin movilidad. Fue así. Enseguida. ¿Uno cómo acepta a Cristo? ¿Parcialmente o enseguida? Enseguida, entero. O estás con Él o no estás con Él. O eres salvo o estás condenado. No estás en el medio. Enseguida se levantó ese hombre. Agreguen este shock todos estos fariseos, doctores de la ley, más el pueblo. Un hombre bajado por el techo saliendo caminando. Ojos abiertos. Y salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Nuestro Dios hace lo imposible posible. Nuestro Dios es Dios imparable, Dios de imposibles. Y ese es tu papá. Ese es mi papá. Y mi papá sabe lo que tengo necesidad. Mi papá sabe que necesito trabajo para sustentar a mi familia. Mi papá sabe que necesito un techo para poder dormir. Mi papá sabe de las necesidades que yo tengo. Mi papá sabe de los problemas que yo tengo. Mi papá sabe todo. Mi papá sabe hasta lo que me vendrá. Y mi papá me dice: sigue confiando en mí, hijo mío, porque yo siempre estaré a tu lado. Y aunque te sientes paralítico, yo te haré caminar. Hermanos, no olvidemos eso, porque cuando lo olvidamos somos las personas más tercas y malagradecidas, y eso no lo podemos permitir. Perdónanos, Señor, si hemos estado en esa situación. Lucas 18, 27 dice lo siguiente. Lucas 18, versículo 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gloria al Señor por ese Dios imparable que tengo. Aplicación final, hermanos queridos, a este bello inicio del capítulo 2 de Marcos. Dice así: la meta del creyente es predicar la palabra para que la persona sane su alma. Lo físico y material es secundario. Gloria al Señor por eso. Tu deber, mi deber es predicar la palabra del Señor. Mi deber no es abrir un desayunador. ¿Me siguen? El pastor está metiendo plomo a los... No, para nada. Mi deber es predicar la palabra del Señor. Las obras que yo hago como cristiano, ya el Señor las preparó de antemano para que yo anduviese con ellas. Y eso es mostrar el amor. Pero mi deber es salvar el alma. Podemos buscar a nuestro Padre Celestial todo el tiempo. No importa si somos inoportunos. Él quiere que confíes. Esa frase de que nuestro Señor es 24/7 es tal cual. Hay un corito viejísimo, no lo vamos a cantar, no se preocupe. Dice que hay un teléfono. ¿Te acuerdas, Bruno, que lo cantábamos cuando estaba bien jovencito? Y dice: hay un teléfono para hablar con Dios. Y ese teléfono no tiene número, no tiene línea, es la oración. Y ese teléfono no tiene número, no tiene línea, y es la oración. Hermano, agarras ese teléfono y siempre vas a contestar el Señor: dime, hijo mío, aquí estoy. Confía en mí. Después de la pandemia a veces no se agarran el teléfono. Debe ser el banco que me está correteando. Ahora te llaman para recordarte: hola, señor Fernández, ¿cómo está? Dígame, está todo bien. Yo sé que está todo bien, pero ¿por qué me estás llamando? No, para decirle que el otro mes, que todavía no llega, su pago de la casa está al día, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Ajá. No, era más para recordarle. No, usted no me tiene que recordar. Recuérdele al que no paga. Pero el Señor Jesucristo, tú le dices: Padre Santo, quisiera abrir ese techo para que me escucharas. Y el Hijo dice: rómpelo. Si aquí estoy. Inoportunos, le encanta al Señor. Él no tiene protocolos, simplemente confía. Y una pregunta, hermano: ¿sabes que Jesús conoce nuestros pensamientos? Pregunto, hermanos, ¿ustedes saben que Jesús conoce nuestros pensamientos, sí o no? ¿Lo saben? ¿Están claritos? Perfecto. Entonces deja de pensar mal y trabaja para Él. Ya. Respuesta de soldado:
Hermano, tú sabes que Jesús te conoce todos los pensamientos. Claro que sí, pastor. Entonces, ¿por qué sigues pensando mal? Qué tercos somos, ¿verdad? Uy, que somos como tercos. Pero mi Dios es de las 1000 oportunidades. Gloria al Señor por eso. Y en estos momentos, hermanos, ahí sentaditos, con tus propias palabras, vamos a orar. Y ahí sentadito, desahógate con Él con tus propias palabras. Yo voy a hacer una mera guía. Y dile a tu Padre Celestial, que conoce tu corazón, tus pensamientos, lo siguiente: Padre Santo, te pido perdón por poner mis intereses físicos y materiales sobre lo espiritual. Muchas veces yo soy como el paralítico, que estoy llevado por mis amigos que me aconsejan en mirarte a ti, Señor. Pero yo prefiero mirar los problemas que me rodean. Y cuando es así, Señor, estoy viendo mal. Porque yo soy tu hijo o hija. Padre, gracias, Señor, porque tú siempre quieres que mi alma esté bien. Tú nunca ves lo exterior, que es tan falso, tan pasajero. Tú ves mi corazón, Señor mío. Y como hijo tuyo en estos momentos, Padre, ayúdame a mirarte a ti y solo a ti. Porque tú eres capaz, Señor, de lo imposible hacer lo posible. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás facultado para oírme todo el tiempo, para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Penetra cualquier corazón. Y para estos tiempos de fiestas, no sintamos una nostalgia, porque tú eres la verdadera Navidad. Tú eres la verdadero sentir en la vida de mía. Porque antes, sin ver, buscaba satisfacer mis necesidades, y ahora contigo, Señor, estoy totalmente completo, completa. Gracias, Padre, por los problemas que estoy pasando. Gracias, Padre, por los problemas que vendrán. Porque yo sé que tu palabra me consuela para yo poder consolar a otros. Aparta de mí, Señor, ese corazón malo, perverso, que quiere cavilar, que quiere dudar. Reprendemos a ese enemigo, Señor. Que no seamos influenciados por la carne, sino que seamos influenciados por ti, por este Espíritu Santo que nos sellaste cuando abrimos nuestro corazón, Señor mío. Te agradezco de todo corazón que en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos te seguiré amando, te seguiré sirviendo, porque yo sé que tarde o temprano vendrás, Señor, y cada vez se respira más tu venida, Señor mío. Ayúdame a comportarme como un buen soldado de Jesucristo, que usa bien la palabra de verdad. Y te entregamos este primer día de la semana, un día a la vez, porque cada día trae su propio afán. No pensar en el problema de mañana, porque mañana no existe, Señor. Hoy estamos aquí y te agradecemos de corazón. Te amo, papá. Gracias, Señor, porque me conoces tal cual como soy. Quiero ser un buen hijo. Te amo, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.